Es que parece mentira. Parece mentira porque la pandemia empezó en 2000, bueno, sí, finales de 2019. Empezó no, finales de 2019, inicios de 2020. Pero cuando realmente se prendió esta cosa fue en marzo más o menos de 2020, ¿sí? Porque incluso en 2019 ya se venían algunos casos, pues pocos, obviamente pocos, sobre todo en China, pues que al final es donde empezó en Wuhan, se veía casos en India, casos y demás, pero pues no tenía ese poder que tuvo ya en lo que es marzo de 2020. Y en ese momento yo me acuerdo que todo el mundo decía, no, ¿esto qué será? ¿Será la pandemia? Había unos que no le importaba, había unos que sí no le tomaban mucho cuidado, decían, esto es pasajero, esto es la típica gripa que aparece y desaparece. Y pues nunca nadie se imaginaba, por lo menos no todo el mundo se imaginaba que pues al final iba a ser algo que iba a ser cerrar empresas, iba a ser mandar a todo el mundo para la casa, iba a ser mandar todas las personas, pues al final cambiar el estilo de vida y no se sabía por cuánto tiempo, ¿sí? No se sabía porque empezó la cuarentena, que si 2 semanas, que si 2 semanas se pasaron a un mes, que si un mes, 2 meses, 2 meses y terminamos básicamente un año completo estando en casa, ¿sí? La gran mayoría de las personas. Y el hecho de ver, ¿sí? Ahora en 2021, otra vez ya habiendo pasado el año, ¿sí? Que ya estamos a julio, y habiendo pasado grandes eventos, como por ejemplo lo es grandes eventos en todo el mundo, ¿sí? Tanto en Europa, en Asia, como en Estados Unidos, y incluso aquí en América Latina, y uno se ponía a ver y a veces pareciera, ¿sí? O sea, se parece la impresión que nada hubiera pasado, ¿sí? Pues, da la impresión de que ya de algún modo hay una normalidad otra vez, ¿sí? Porque si uno se ponía a ver en Europa, con la Eurocopa, los estadios llenos, ya la gente, algunos tienen tapabocas, los otros muchos no, cada quien va por su lado. Sí, estadios, uno veía el estadio, yo me acuerdo el estadio, creo que fue en Hungría que ya el estadio, 60.000 personas en el estadio como si nada, o incluso, como hablamos aquí en América, en el continente americano, en Estados Unidos, ya peleas de boxeo otra vez a todo el estadios llenos, la pelea la pelea de Canelo, ¿sí? Que estadio lleno, 70.000 personas, el propio UFC volviendo a las arenas llenas, o el propio de la WWE también otra vez todo lleno. Entonces es como ver ese tipo de normalidad que se está volviendo a dar, pero se da en algunos lugares, porque obviamente teniendo en cuenta lo que es el primer mundo y lo que es el tercer mundo, si uno se viera si uno se basara por lo que es Europa, por lo que es Estados Unidos, uno diría, ya no hay pandemia, ya todo el mundo otra vez para la calle. Pero si uno se pone a ver la situación en América Latina, es completamente distinta, porque todavía no hay eventos, o los eventos que hay son sin público, ¿sí? O si hay público son 200 personas separadas en todos los estadios, mientras que en Europa ya abierto completamente. ¿Sí? Incluso en Francia ya bares abiertos, restaurantes abiertos, discotecas abiertas, todo abierto. Y aquí, más allá de que algunos lugares se empezaron a abrir y pues también las aglomeraciones que se da, no es, digamos, la regla, ¿sí? No es la norma. No es como que ya todo el mundo sale porque pues al final estadios vacíos, arenas vacías, discotecas pues sí abiertas y restaurantes también, pero no al nivel de Europa. Si uno se pone a ver por qué, porque más allá le da, y uno se pone a ver cuál es el factor. Entonces uno empieza que si corrupción, que si el dinero que va para tal cosa, que son las vacunas se dirige a otra, o que si no hay una buena administración de las dosis o no hay una buena infraestructura. Y uno dice, ¿por qué si al final, porque todos los demás pueden y nosotros no? ¿Sí? Porque todas las otras regiones pueden y nosotros seguimos ahí paso a paso, pasito, poquito, poquito, poquito. Y mientras que los demás ya están abiertos, nosotros todavía tenemos que seguir estando en cierta nueva normalidad, como se dice. Entonces es algo que uno mira. Y por ejemplo, si uno habla de corrupción, uno se pone a ver, bueno, si hay corrupción y los países siguen funcionando, imagínate si no hubiese.
O sea, si hay corrupción y hay pobreza, pero aún así los países siguen funcionando, imagínate donde no hubiese lo que podría llegar a ser. Y esto pues sacándolo incluso de lo que es el tema de la vacuna, lo que es el tema de la pandemia, lo que podría llegar a ser si todo funcionara como debería ser. No habría primer mundo, no habría tercer mundo, sería todo de alguna manera no igual, pero mucho mejor o mucho más ecuánime. Sí, no es que todos seamos iguales, sino porque pues al final eso no tiene sentido. Pero sí sería mucho más, o sea, no habría tanta diferencia entre ese primer mundo que ya está muy avanzado y el tercero pues al final no va poco a poco y al final va en vía de desarrollo, ¿no? Entonces también es ver como ver el potencial que puede llegar a tener, ¿no? Que al final faltan cosas, pero siguen funcionando. Y si todo fuera normal, sería mucho más el impulso que se llevaría.